Muy buenos días y muy buenas noches a todo este paisote y al mundo y a TH, Juan TH, que hay. Bueno, aquí Dime. bien, viendo cómo está el panorama político. No sé si has visto las últimas encuestas. No. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Bueno, la última encuesta que yo vi, Gonzalo Castillo ha bajado entre 7 y 8 puntos. Ajá. Y esa es la razón, O sea que está en 20 y pico. sí, esa es la razón por la cual yo creo que el gobierno decidió componerle un torniquete al sangrado para parar la hemorragia y se han buscado a doña Margarita Cedeño. Que no le ponen un torniquete. Entonces, ¿qué Con ocurre? eso no ponen un ¿Qué torniquete. ocurre? Que eso no ha parado el sangrado. No, al contrario, digo Sino que yo. al contrario, porque tal vez Margarita en otros momentos, en otras circunstancias, hubiera funcionado. Pero la gente no lo ha visto bien. No, la gente dice, sencilla, pero ven acá, humilde, del ¿esta mujer pueblo. dejó al marido o qué? Exactamente. ¿Traicionó al marido o qué? Porque no hace mucho, vestida de verde, ella dijo, yo voy a votar en las primarias, yo voy a votar por un hombre que trabaja, por un hombre sacrificado por el país, yo voy a votar por mi esposo, por mi marido, Leonel Fernández. Y después de aquel beso y todo esto, la gente lo ve como, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó? Ella dejó al marido, traicionó al marido, entonces eso, lejos de hacerle bien, no creo que le haya En la base de contribuido. este pueblo, ¿Entiendes? eso es repudiable, Bueno, sencillamente. entonces, ha bajado Gonzalo, está en un 21. Leonel Fernández sigue compitiendo por el segundo lugar y el gobierno, francamente, está en Sí, una sí, situación está. muy difícil. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de Carolina Mejía y Domingo Contreras, Carolina ahora le ha sacado la milla. Perdóname. Está en un 20 y algo, 22. Y Carolina está casi en un 70%. Una fuente confiable me hizo referencia a una encuesta que ha hecho recientemente la Embajada de los Estados Unidos. En esa yo no creo mucho. Bueno, pero escúchame, Porque se ha usado tanto. escúchame, es la embajada. Ajá. Espero que sea cierto. Confío en la fuente que me lo dijo. Y que en esa encuesta, correcto, la diferencia entre Luis Abinader y el penco, correcto, supera el 20%. Sí, así es. Ya Luis está cerca del 50%. Ajá. Claro, claro. Luis tiene que resolver el tema de la vicepresidencia de la República, quién será su compañero o compañera de boleta. Se estaba hablando de que David Collado puede ser el compañero de boleta Así es. de Luis, que apuntala muy bien a las encuestas. A lo mejor eso significa un repunte Claro, también. por supuesto que sí, eso sería muy buena decisión. Bueno, y por el otro lado, está diciendo que Margarita va a sustituir a Gonzalo si este no Y no Faride aumente. está, mira, por las nubes, Faride. Sí, en su candidatura a senadora. Y Carolina ni se diga. Por eso. Y en la provincia, en Santo Domingo Oeste, ¿tú viste lo que le hicieron al candidato? No, 7 jipetas y como 20 gente. Entonces fue a saludar a una persona, lo tengo aquí el video, y ella le dijo, no, a mí me venga a saludar. Le dio la espalda y se fue. Y el rechazo, es decir, el rechazo que está teniendo el gobierno así es demasiado grande. así es. Y este sabotaje de las elecciones, lejos de apuntalar a los candidatos del gobierno, lo que ha hecho ahora, que ha retrocedido. Así es. Así es. Y dentro del PLD hay figuras importantes que yo digo, vengo sosteniendo y lo reitero cada vez más. Mira, pueden espantar la mula en cualquier momento. Sí, En cualquier momento. De hecho, no sé si tú has escuchado algunos comunicadores, que por cierto, mi comentario en YouTube fue con relación a la prensa, igual que tú comentaste. Hay algunos comentaristas del gobierno que han estado como reculando, Ahí vi a Eury Cabral, entre otros. entre otros, en eso. Parece que están revisando sus cuentas con mayor cuidado. Con mayor cuidado. Sí. Pero bueno, hoy, pues ya es jueves, hoy es
la gran manifestación. Sergio Carlos, que es el convocante, ha dicho que no se trata de un concierto, porque mucha gente cree que lo que habrá dentro de unas horas es un concierto en la Plaza de la Bandera, que Juan Luis Guerra va a cantar y que va a cantar el otro y la otra, y no es así. Bien, pero fíjate, el hecho de que concurran artistas de gran popularidad es significativo. Por supuesto que sí. Y además, ese tipo de manifestaciones se saludable, presta y para saludable. eso, claro, es Pero, saludable. pero él está aclarando porque la gente está creyendo que allí se va a presentar un espectáculo. No, y no es eso. No es eso, no. Entonces, él mismo hizo la aclaración del lugar. Pero es posible que hoy veamos una enorme cantidad de gente. ¿eh? Sí, ya veremos eso. Una parte va a estar concentrada en la Plaza de la Bandera y la otra en el Malecón, porque el gobierno está convocando al Malecón. Y hay algunas circulares e instituciones del Estado obligando a la gente a que tienen que participar con el presidente, con listados. Cada jefe departamental tiene la lista de los empleados bajo su mando para pasar lista. Eso no se veía aquí hace muchos años. Pasar lista. Ramón Colombo, sí, presente. Juan T.H., no está Juan T.H. Ahora miren, en la Plaza de la Bandera hay más de un disfrazado empleado público. Claro, montones. Prestando declaraciones, diciendo que aunque sean empleados públicos, están con el pueblo. Ya tú sabes. Y la otra cosa y fea se tienen que cubrir para que no los voten. La otra cosa fea fue lo que hizo la policía en la avenida Enriquillo. En la avenida Enriquillo. Eso fue absurdo. Claro, eso ni el propio Danilo creo yo que pueda compartir. Una persona que va por ahí con una pancarta, que viene de una actividad y va con su pancarta, oye, la policía, pero señor, ¿y esto? ¿Y esto? Y la policía detiene y rompe la pero pancarta. eso es trujillismo público. Pero ni siquiera estaban protestando, caminando por caminando la acera. con una pancarta pasando por ahí, que venían de alguna actividad. No era una bomba, ni una granada, ni una pistola, ni una metralleta, nada. Era una pancarta. Y señores, ¿y esto? Una jovencita con su madre. ¿Y esto? Pero esto es una cuestión estúpida. Óyeme, cada vez que se produce un hecho así, que ahora ese tipo de hechos se multiplica por las redes, por todo el inmenso mundo de las redes, cada vez que ocurre algo así, señores, crece la repulsa. Eso son cosas verdaderamente estúpidas. Así es. No, mira, yo te digo a ti, esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Bueno, entonces ya los partidos están de acuerdo, ojalá que no se arrepientan mañana, de que los resultados electorales de cada mesa sean transmitidos vía aquellos famosos escáneres de Roberto, tu amigo Roberto Rosario, a través de los escáneres, otra vez. Ay, caramba, bueno, ya veremos eso. Ojalá que no se produzca un lío con eso de los escáneres, nuevamente. Ay, hombre. Bueno, qué sé yo, ya veremos. Bueno, el voto automatizado, según opinión de politólogos de prestigio, ha muerto, que ya con eso no volverá a inventarse. Yo espero que así sea. Bueno, yo comentaba anoche entonces. Rafael Toribio habló de eso, Carlos Pimentel y otros. No, pero digamos que el más reputado de todos es Daniel Sobato. Daniel Sobato habló que ha visto todas las elecciones desde 1979 en América Latina. Dice que el voto automatizado es un fracaso. Pero atención. Dice que el voto manual está sujeto a mayores inconvenientes, que se presta a muchas modalidades de fraude y que si en este país, advierte él, si en este país ocurre otro desastre, las protestas ya no serán tan pacíficas como ahora. Ya no. Por lo tanto, hay que tener cuidado y ofrecer garantías de que las elecciones van a ser transparentes. Y Pompeo, justamente en la tarde de ayer, es decir, de hace unas horas, envió un comunicado felicitando al pueblo dominicano por los 176 aniversarios de su independencia, al tiempo de reiterar la petición de su gobierno de que las elecciones sean dentro de un marco de transparencia y de libertad.
y que los Estados Unidos confían en que así sea. Así es. Mira, lo tienen bajo un microscopio, Danilo. Así, mira, es un microscopio que lo tienen. Por lo tanto, yo espero que esa garantía, Mira. vuelvo y lo reitero, es el gobierno quien tiene que darla, con quien la oposición tiene que discutir el marco en que se van a celebrar las elecciones, es con el gobierno, es con el PLD, cuáles son los acuerdos, cuáles son las garantías de equidad, de transparencia y de participación. Óyeme, yo estoy verdaderamente asombrado, Juan, lo he expresado varias veces en estos días, de la movilización de la diáspora dominicana en el mundo entero, Juan. Así es. Una cosa impresionante. Donde quiera que haya Óyeme, dominicano. en Winnipeg, que es en el extremo del Pacífico de Canadá, hubo una movilización de dominicanos. Sí. En Buenos Aires, 8 movilizaciones en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, Europa, Alemania, en España, toda América Holanda. Latina. Óyeme, esto es increíble. Señores, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de esa diáspora que no se separa de su país, que vive emocionalmente aquí. ¿Qué ejemplo de ciudadanía está dando la diáspora dominicana? Y de recurrencia a la solidaridad internacional, porque en sus actividades participan grupos ciudadanos de cada uno de esos países, protestando contra esta barbaridad del 16 de febrero. Qué bueno que así sea. Yo espero que la gente se levante temprano En Alaska, en Anchorage, los dominicanos de y Alaska. vaya a votar. Estamos a 18 días Ajá, de las elecciones, apenas 18 días. así es. Y este mes termina el 27 de febrero, le quedan apenas 2 días al mes. Así es. ¿No? ¿Y por qué el que quitó el 30 de febrero no quitó el 14? Está bien. Debió quitarlo, ¿verdad? Mira una Porque cosa. el 14 de febrero. Óyeme, se armó un reperpero en la frontera. Otro. Entraron por Dajabón desde Haití 7 chinos. Solamente bastó que fueran chinos para que se armara un corre-corre. No sé. Bueno, No, ¿sabes lo que hizo el presidente? lo devolvieron para Haití a ¿Sabes lo que todos, a hizo los Lo que 7. hizo el presidente? ¿Qué hizo? Produjo un decreto. Ajá. Eso sale mañana del Caribe. Un decreto advirtiendo y llamando y de alerta nacional Ajá. sobre la posibilidad. Yo no creía, bueno, yo creo que no era necesario un decreto para eso. Y alertando y tomando una serie de medidas, etcétera. Cuando el Ministerio de Salud Pública ha dicho que en el país no hay nada parecido. No. Pero ahora yo creo que también hay una xenofobia. Sí, una xenofobia. Porque, señores, o sea, todo el que tenga los ojitos así... Ya no, sí. Ya es parezca sospechoso. chino, es sospechoso. Entonces China tiene 11 millones de chinos fuera de China. Claro. ¿Qué vamos a hacer con esos 11 millones de personas? Yo no sé. ¿Cuántos años tienen los chinos de Bonao que no van a China? Mira, a propósito, oye, la verdad que en este país tenemos que ver cosas. El gobierno ha publicado en todos los medios impresos un suplemento Un de encarte. 32 páginas. Sí. 32 páginas. Métale más o menos 300,000 pesos por página a cada uno de esos. ¿Correcto? Multiplíquelo por los periódicos que tenemos, ¿verdad? Que son 7, incluyendo la Información de Santiago. Óigame, es una cantidad inmensa de millones de pesos. No, pero no, más que Estamos hablando de, óigame, posiblemente miles de millones de pesos. Ese encarte mostrando la gran obra de Danilo Medina, provincia por provincia. no, y a Óigame, eso- pero qué abuso con y a el eso que- dinero y del eso- Estado. y a eso que tú dices, Con el dinero nuestro. hay otro elemento. Increíble. Gonzalo tiene un spot que dura como 2 minutos. Donde todas esas obras, todas esas que anuncia Danilo como suya, se la atribuye Gonzalo. No sé si Ajá. tú lo has visto. O sea, todas esas obras, Gonzalo dice en un spot que son de él. Gonzalo resuelve. Hizo la carretera esta, hizo la carretera aquella, hizo tal puente, hizo tantas escuelas, hizo tanta vaina. O sea, todas las obras que Danilo se atribuye en ese encarte de 30 y pico de páginas. También, por fin, ¿quién fue que la hizo? Danilo
¿El gobierno o el Estado? Primero, Danilo no tiene dinero. Claro. Gonzalo tampoco para eso. Ese es recurso del Estado. Son obras del Estado dominicano, no de Gonzalo. Y en todo caso, que se la puede atribuir es el presidente de la República, porque él es que la ordena, él es quien la aprueba. Qué barbaridad, señor. ¿Eh? Y eso está en un presupuesto aprobado por el Congreso de la República. Por lo tanto, nadie se la puede atribuir. Ay, no, así no. Eso no, señores. El uso de los recursos públicos de esa manera. 32 páginas. ¿Y la Junta qué dice? ¿Eh? ¿Y qué va a decir? 32 por 300,000 No, te digo, es porque es mucho dinero. Bueno, solamente un suplemento, imagínense, 7. Bueno, vámonos a la pausa y vendremos con la entrevista de hoy. Muy bien. Antes que nada, debo aclarar que Juan TH tuvo que ausentarse, se le presentó una urgencia y lamentablemente tuvo que irse. Pero aquí estoy yo con mucho gusto para hacer una entrevista que debe resultar muy interesante. El general retirado de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras, que según él mismo confiesa, entró protestando a la policía y salió también protestando. Buenas noches. Explícame eso. Bueno, yo siempre he sido rebelde realmente como niño. No sé por qué, porque cuando eso no se hablaba de derechos, no se hablaba de que el niño tenía derecho a nada en la República Dominicana. En ese entonces todo el mundo podía darle una pela a cualquier niño. Y era felicitado por los padres porque le corrigió al niño. Al niño, claro. Sí, y yo bueno, tenía un tío que era abusador y una ocasión... En toda familia siempre hay un tío ¿verdad? abusador. Ese tío abusador en una ocasión intentó como darnos una pela a nosotros, a los 3 hermanos, que éramos varones, habían 2 hembras, luego nació un varón más, somos 6. Ajá. Y nos pusimos de acuerdo. Yo tenía 7 años cuando eso, oiga, para acecharlo y caerle a pedrada cuando pasara por un lugar. Pues mira, imagínese, con 7 años ya yo apedría a mi tío por abusador. Te me pareces. Cuando a mí no me daban una pela, yo me sentía como que me hacía falta algo, porque era todos los días. Y luego Colombo, entonces cuando ingresé a la policía, un par de los cadetes superiores que organizan las filas para uno llenar los datos, para darle todos los requisitos cuando uno ha sido aceptado, me mira de arriba abajo. Yo era muy flaquito. ¿Cuándo fue eso? En el 1982. 82. Y me mira de arriba abajo y me dice, ¿y usted cree que usted va a dar para eso? Y yo hice lo mismo. Y lo miré de arriba abajo a él, si usted dio, ¿por qué yo no? Él era 3er año ya. Ajá. Y se lo demostré, llegué a general primero que él incluso. Ajá. Y entonces luego, eso fue entrando, ya usted sabe, cuando uno entra ahí, que uno es contestatario al inicio, le dicen el nombre y el apellido a todo el mundo. Ese es un negado, ese es un disciplinado. Óyeme, sí, pero si tú entraste en el 82, me asombra, no conocí el dato. Tú alcanzaste el generalato muy rápido. No, a los 23 años en la policía. Ah, sí. O sea, 90 y qué. ¿Cómo es? En el 82, en 2000 y algo, empezando el siglo. 2004. 2004, alcanzaste el generalato. Ajá. Ya. 22, 23 años. Ya. De ejercicio de carrera. Ya. Bueno, te tocó una etapa de la historia de la Policía Nacional que no te viste obligado al ejercicio de la represión al estilo trujillista como era la práctica policial. Nunca me entró eso. Ah, bueno. Yo siempre estuve del lado de la sociedad, de los ciudadanos y de los derechos humanos. Siempre. Algo innato en mí, porque mi papá era una persona de las organizaciones comunitarias, siempre estuvo en la Asociación de Agricultores, en el Club Cultural. ¿Quién fue tu padre? Un agricultor, Juan Isidro Taveras, pero una persona muy respetada en la comunidad.
y estaba involucrado en todas las organizaciones comunitarias de agricultura y los clubes, y yo desde chiquito participaba. La juventud era muy sana en ese entonces. Yo pertenecía a los Scouts, a la Pastoral Juvenil Católica, al Club Cultural Aurora Silva, que todavía está y existe ahí, que aunque era para jóvenes, yo iba como niño. Y luego, entonces, como policía, ya en ejercicio, siempre estuve trasladándome, porque ninguno de los comandantes y los jefes me toleraban, porque yo cuestionaba todo. ¿Cómo así? Explícate. Todo lo cuestionaba. Bueno, por ejemplo, mire, cuando una persona le va a poner un castigo y es un superior que lo dispone, por lo general el mandato es sí señor y no señor. Yo decía, eso no está en los reglamentos. Porque yo me leí los reglamentos cuando fui a la academia. Algunas cosas que le hacían, que eran personales, como limpiar fusiles, como limpiar botas, yo nunca hice eso, ni organizarle armario a nadie. Yo dije, eso son cosas personales y los reglamentos lo prohíben. ¿Cuánta le doy al patio? Cogía mi fusil y me iba a correr antes que me diera la cantidad. Pues yo prefería aceptar un castigo que ser un servil de un superior. A eso voy. En la tradición dominicana, en lo que se refiere a la policía y a las Fuerzas Armadas, los subalternos son especies de esclavos de sus superiores. Así es. ¿Le dicen así mismo? ¿De dónde proviene esa tradición? Bueno, todas las academias del mundo son adoctrinamiento para convertir en robot para el servicio de los gobiernos de poder del momento. Tradicionalmente, de los tiempos de Roma, pero en Roma ya le pagaban mejor y en Atenas también. Yeah, okay. Aquí le hacen el mismo adoctrinamiento, la misma adoctrinamiento y control de la independencia de criterio a través de las órdenes constantes, del castigo constante, del asedio constante, que se sale de los reglamentos, que consta y de la ley. Todo eso es abusivamente que se hace. O sea, la obediencia ciega, como dice. Exactamente. Le impone al agente policial, en este caso, policía nacional, y al militar, eso es para ambas instituciones. La obediencia ciega sin cuestionar. Le impone hasta la Comisión de Violación de los Derechos Humanos. La dignidad misma del cadete. Claro. Mire, los primeros calificativos que le dicen a una persona cuando ingresa a la academia, usted no tiene derecho a nada. No tiene derecho a hablar, no tiene derecho a beber agua, no tiene derecho a comer, si yo se lo autorizo, solamente. Y cada vez que una persona crece, cree que eso le da mayor superioridad y personalidad cuando es más abusador. Y se hacen famosos los abusadores en las academias. ¿Y qué es lo que hacen? Decirle verdolaga, recluta viejo, esclavo, y enciendo vejámenes todos. Entonces, le quitan prácticamente la dignidad al soldado, al policía, al cadete, al recluta en el tiempo del entrenamiento. Y eso le quita la oportunidad de decidir hacer respetar la Constitución y la ley como manda la esencia de la ley orgánica y de la Constitución misma. Quienes fundaron la Policía Nacional fueron los yanquis cuando la ocupación del 16, que después Trujillo convirtió en Ejército Nacional. Sí. Pero era la Policía Nacional. Era una guardia precisamente represiva de un ejército invasor, ¿verdad? La Policía Nacional fue el nombre primero del ejército. Del ejército. Y luego pasó a Ejército Nacional de la República Dominicana. Eso es lo que acabo de referir. Sí. Trujillo convirtió la Policía Nacional a la que él pertenecía sí. en Ejército Nacional cuando tomó el poder. Exactamente. Entonces, el modelo de esa policía fueron los yanquis que lo crearon. Ese modelo. Tiene mucha incidencia de doctrina, porque también el uniforme es del ejército de Hitler, el gris. Ajá. O sea que yo no sé cómo se inventaron todas estas cosas. Yeah. Y además tiene influencia de la gendarmería francesa y de la gendarmería española. Los constabulares norteamericanos, claro. O sea, una mezcla de todo. Claro, claro. Mira, recientemente en la Plaza de la Bandera, donde se está haciendo la manifestación permanente de protesta por parte de jóvenes de todas las procedencias sociales, se produjo el hecho hasta ahora más significativo.
para mí por lo menos, cuando un humilde cabo de la policía, vestido, uniformado y todo, renunció a su rol policial para unirse a la protesta ciudadana, ¿correcto? E incluso cantar un rap que él mismo compuso de declaración de solidaridad, de crítica contra el gobierno. Por supuesto que eso lo llevó, me imagino, una reprimenda bastante fuerte y lo votaron de Supongo inmediato. que ya está excluido. Ya está votado. Pero yo pensé, y lo he dicho públicamente, eso es un indicio de que en la policía, así también en las Fuerzas Armadas, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo acepta de una manera dócil, disciplinada, incondicional. ¿O servil? O servir los dictámenes políticos del poder. Háblanos de eso, tú que tuviste tanto tiempo en la policía, háblanos de cómo se proyectan, se reflejan en la policía los eventos sociales, los movimientos sociales que comprometen a toda la ciudadanía. Mire, es muy común, yo que he estado en la mayoría de las protestas, desde los zapatazos y autoconvocados y esas cosas, y la lucha contra los haitises, cementerio en los haitises, Loma Miranda, contra la Barri, y los juicios a Lionel y los reclamos en contra de la corrupción. Soy fundador del movimiento cívico Ciudadanos contra la Corrupción. Okay. Y lo que primero comenzamos a hacer sometimiento responsable en contra de la corrupción en la República Dominicana. Con orgullo puedo decirlo. Pero yo me refiero al hecho, al periodo en que tú fuiste policía. ¿Cómo en la Policía Nacional el agente, qué sé yo, el cuadro, el personal de la policía, se manifiesta frente a estos fenómenos? Siempre hay acercamiento entre muchos policías y los comunitarios de la zona donde hay huelgas. Okay. Siempre le dan comida a los policías, le dan agua y comparten, y los policías dicen, nosotros estamos cumpliendo órdenes. Eso siempre se ha escuchado, desde los tiempos de Balaguer, no desde ahora. Sí, no, claro. Y desde los tiempos de Jorge Blanco. No es, desde que yo tengo uso de razón, he visto eso. Porque, mire, incluso cuando yo era niño o adolescente, que había un famoso capitán arbitrario y abusador en Santiago, apellido Mezquita, que yo lo vi, no nadie me lo contó, ametrallando al Liceo de Licey al Medio, donde yo estudiaba en el 8º curso. Yo tenía creo que 14 años, 15 o 13, algo así. Entonces, independientemente él hacía eso, habían otros policías que veían a uno y decían, vete por aquí, vete por allí. En ese tiempo, estamos hablando de 40 y pico de años. O sea que siempre ha habido policías conscientes, siempre ha habido soldados conscientes que tienen conexión y vinculación con la comunidad. Claro que y sí. Respeto a las libertades y derechos de esas comunidades. En este momento yo creo que la cosa está peor que en la época de Trujillo. Porque los derechos constitucionales, los derechos humanos, la dignidad, las libertades públicas están todas su judice del capricho del danilismo hoy día. Así es. Y este cerco que ha habido en el residencial y en la calle, una de las calles más importantes y de clase alta de la República Dominicana, está cercada y hay cerca de 700 policías y militares. Eso es increíble. Eso es algo nunca visto en la historia de la República Dominicana. Ni donde Trujillo vivía había eso. Ya. Ni Balaguer tampoco. Ya. Bueno, al principio de la entrevista, Juan Tomás, decíamos que tú, como lo has expresado, entraste protestando a la policía y saliste protestando. Háblanos de la salida de la policía. Yo tenía ya aproximadamente 5 años escribiendo en los medios de comunicación en el 2004. Siendo policía. Siendo policía. Yo comencé a escribir como coronel. Ok. Y más 6 años tenía yo escribiendo ya. Ya, ok. 6 años escribiendo. Y en el 2004, por un artículo crítico que estaba dirigido a los jefes militares y policiales y al gobierno del uso inadecuado de los organismos de seguridad y de la policía, contrario a la esencia que manda la Constitución y la ley. Y que ese atraso era lo que mantenía a la sociedad alejado
de la población y que no era valorada la policía como debía ser, porque la esencia de una policía es salvaguardar vidas y propiedades, es garantizar un Estado de Derecho y libertades pleno en la sociedad, es trabajar por la paz, por las libertades de esa sociedad a la que se debe. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas sirven a los grupos de poder, protegen a los grupos de poder y perjudican casi siempre a los ciudadanos. Independientemente de que muchos hacen su trabajo y realmente investigan los robos, los crímenes, en el contacto del día a día no sienten ese compromiso de cuidar y proteger la sociedad como debe ser. Se ha señalado infinidad de veces que la carrera de ascensos de un soldado o un policía obedece más al favoritismo político coyuntural que al cumplimiento, que al desarrollo de sus habilidades y conocimientos para lograr los ascensos. ¿Hasta qué grado eso es cierto? Eso es totalmente cierto. Desde siempre, desde que yo tengo uso de razón y antes de eso, de acuerdo a la historia, las personas de abolengo, de apellido, de relaciones con políticos y de relaciones con algunos criminales influyentes han sido tomados en cuenta para posiciones importantes de influencia, las posiciones que también a veces es más importante que el rango mismo, porque una persona con rango sin un puesto de poder y sin mando no tiene ninguna incidencia en el escenario institucional y social. Y se usan tres cosas, de acuerdo a mí: el amiguismo, la enllevadura y la corrupción. Eso es. Esas son las tres cosas que priman, no lo que manda la ley. La ley que debería estar vigente, que era 96-04, no la 590-16, porque no tiene reglamento de aplicación, era más completa que la de ahora porque mandaba un concurso de oposición y requisitos muy importantes para llegar a ser oficial, al generalato. Ya, ok, ya. Qué cosa que nunca se ha tomado en cuenta Muy y bien. han violado los gobiernos. Vámonos a la pausa y volvemos ahora. Muy bien, seguimos conversando con el general retirado de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras. Te interrumpí en el segmento anterior cuando hablabas de las razones por las cuales tú, protestando, saliste de la policía y referías un artículo que habías escrito en algún medio como la causa de que tú salieras. Termina de explicar eso. El título del artículo es "De los ámbitos de la seguridad y defensa". Y en ese artículo yo establecía el rol de la policía, el rol de las Fuerzas Armadas y el mal uso que le dan los gobiernos, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Y es lo que mantiene en un ostracismo, en un atraso y en la represión, el militarismo y los abusos a los cuerpos policiales y militares de la República Dominicana. ¿Cómo fue que a ti te dieron de baja? A ver. Bueno, ese artículo no le gustó a los jefes militares y policiales, me apresaron. ¿Te injustamente. apresaron? ¿Usted recuerda? Se armó un escándalo con eso, Bueno, en el 2009. Se me había olvidado. Sí. En julio 10 del 2009 me apresan por el artículo. Y por un habeas corpus que yo solicito, me retiran el 15 de julio. Ya. Y en la misma noche de ese día que me sacan del apresamiento por el habeas corpus, me ponen en retiro, luego de hacer un consejo de gobierno y un consejo superior policial. Primero un consejo de gobierno de emergencia con los jefes militares y porque Leonel no estaba en el país, fue Albuquerque que lo hizo, pero en contacto con Leonel. Y supuestamente yo me había salido de las manos de la disciplina de los jefes militares y policiales, y que yo era un mal ejemplo en la institución y que eso no podía quedar así, pero que no se atrevían a hacerlo arbitrariamente por decreto. Entonces lo legalizaron, entre comillas, con un consejo superior policial donde todos los miembros del consejo supuestamente todos levantaron la mano para decir que sí, que yo debía irme de la policía, violando todos mis derechos. Que yo sepa, es la única vez que un alto oficial de la policía, correcto, se manifiesta en los términos que tú te manifestaste durante ese tiempo.
y que fuera excluido por razones como estas. ¿Me equivoco o es cierto? Tú eres el primer general de la policía que sales de esa institución bajo protesta, es decir, ejerciendo tu derecho a pensar por ti mismo. Así es. Antes ningún general policial había dado notaciones de rebeldía, llamémosle rebeldía. Sí. Había encontronazo por intereses particulares, pero por cumplir con la esencia de la Constitución y la ley, solo es nuestro caso, en la historia de la policía y de la Fuerza Armada de la República Dominicana. Bien, vamos a decirle a la gente que después de tu salida, tú has desarrollado una labor, digamos, gremialista con los policías retirados. Y militares también. Háblanos de eso. Bueno, en vista de que en ese entonces yo debí tener una instancia, un gremio, un sindicato de policía, una asociación de policía. Por cierto, que hay países donde sí, existen sindicatos que me protegiera de policía. Y no existía aquí. Yo dije, bueno, esto que yo estoy padeciendo ahora no quiero que lo padezcan otros policías y otros militares. Okay. Yo voy a optar por crear una asociación de policías y militares activos y retirados de la República Dominicana. Apodón le llamamos. Me fue imposible conseguir la aprobación ni en tribunales, ni siquiera en ONAPI. Ni el nombre me lo quisieron Ni siquiera registrar. Ni siquiera el nombre. Gastamos muchísimo dinero, los que me apoyaban y yo en ese entonces. Fuimos a varias audiencias y no. Supuestamente, según los jueces, este país no está preparado para tener una asociación de policía, dicen ellos. No, pero no está preparado ni siquiera para reconocer los derechos ciudadanos de un policía y de un militar, así es, porque no dejan de ser ciudadanos. Así es. Entonces, ¿cómo se les prohíbe votar? Un ejercicio tan elemental de ciudadanía como es tú ejercer el voto. 4 países en América no pueden votar sus policías y sus militares. Son República Dominicana, Honduras, Guatemala y Colombia. Ajá. Después todos los demás votan, ejercen el voto. Pues son ciudadanos. Y prácticamente en el mundo entero votan. Claro que sí, yo lo sé. Y en muchos países están sindicalizados. Recientemente, el 10 de noviembre en España, que había elecciones, hubo protestas de parte del sindicato, que hay asociaciones de militares y de policía, porque los militares no les dio tiempo a decir que iban a votar por correo y lo mandaron a unos entrenamientos de práctica militar. Y eso fue un escándalo en los medios de comunicación españoles, porque no podían votar en esa ocasión, porque le quitaban ese derecho. Oiga bien, ellos tienen derecho al voto, sino porque se lo impidieron por un ejercicio de una tarea militar y policial. Entonces, nunca en este país se ha planteado eso. No, sí. Eliminar esa restricción del derecho no, ciudadano. No, porque existía el derecho a votar aquí. Ah, no me digas. Sí, existía. ¿Hasta cuándo? Hasta, específicamente no recuerdo bien, pero 70 años hubo derecho al voto. Desde 1835, 75, bueno, es que yo soy malo. Yo soy malo para la fecha. Siglo XIX. Sí, el siglo XIX. Hacia el 20. Hasta el 20. Trujillo Creo eliminó. Hasta el 24. Entonces fue Horacio Vázquez que eliminó. Horacio Vázquez que lo eliminó, sí. Eliminó el derecho hasta al el 24. voto. Sí, sacamos 24, 84. 1884. 1876. 76. Al 24 son 70 años, ¿verdad? Ajá, claro. Exactamente. En los tiempos de Buenaventura. No. 40 y... No, si le quitamos 50 al 1900, son más 6, fue en el 44. En 1844 se podía votar. Sí, hasta el 24. Hasta el 24. Exactamente. Entonces, en el 1824, 1924 fue eliminado. Desde el 44. Óyeme. Se podía votar, los militares podían votar, porque nada más había militar y policía rural en ese entonces. Ya, y no ha habido ningún tipo de resistencia ante esa negación de derechos ciudadanos del policía, aparte de las que tú has planteado. Es la primera ocasión que se ha hecho eso. Bueno, yo lo hacía internamente, lo que pasa es que esas cosas no se sabían. Ahora bien, pero ya yo había escrito sobre el derecho al voto como policía. ¿Cuál ha sido la reacción en los cuerpos armados del país, incluyendo la policía, frente a lo que tú planteas? Mire, la mayoría de los mandos medios y algunos de los mandos principales reconocen que eso es necesario y es útil. Aquellas personas que están chupando la teta del poder, que tienen complicidad con los grupos de poder, el gobierno,
los asociados del sector privado y del crimen organizado que está asociado también al gobierno, Sí. Eso nunca le han dado aprobación a eso, ni a Quesencia, pero en su gran mayoría están de acuerdo. E incluso lo ha dicho el ex ministro de la Fuerza Armada, cuando era ministro, Sigfrido Pared Pérez, que es ahora Jefe del DNI. jefe del DNI, y muchos militares lo han manifestado. Incluso el presidente Hipólito Mejía lo ha manifestado. Pero me parece extraño que personas como la politólogo Rosario Espinal no están de acuerdo con el voto para los militares No y policías. están de acuerdo. No están de acuerdo. Qué cosa extraña. Sí. Cosa muy extraña. Bueno, caramba, y no ha habido más expresiones que estas, como la que tú has planteado. Y esto, por supuesto, que te ha acarreado también... Una persecución política y amenaza de muerte y todo. Háblanos de eso. Mire, en ese entonces, cuando yo recientemente salgo de la policía de manera bruta, abusiva, violándome mis derechos, comenzó una persecución terrible y le pusieron preso a mi cabeza, con informaciones de personas importantes del DNI que me dieron la información, que me cuidara, y tuve que hacer una carta pública y enviársela al presidente y a diferentes medios de comunicación, porque yo sabía que me andaban buscando y me estaban persiguiendo, y lo sabía, incluso algunos miembros me lo decían. Llegó a ser tan grave el asedio que en ocasiones hubo oficiales superiores que me saludaron en plazas, y luego cuando lo volví a ver, me dijeron, comandante, me llevaron al servicio secreto a investigarme porque yo lo saludé a usted en tal lugar, tal día. Oye, eso... Hasta ese grado llegó. Duré como 7 meses para cobrar mi salario. Ajá. Y una persecución terrible. No pude... Bueno, luego como a los 6 meses la Z me dio trabajo, pero ha sido difícil desde entonces yo tener trabajo y publicidad como comunicador, que he ejercido ser después de ser policía, y como sindicalista. Ya, bueno, en este país se habla de reformas de la justicia, reformas de todo. Pero, y se ha hablado mucho también de reforma policial. Incluso yo formé parte de una iniciativa de reforma en los tiempos de Candelier. Formamos parte juntos. Ahí estuviste. Recuerde que yo me reunía con usted y Juan TH, porque Correcto. una área era mía. Correcto. Yo era coordinador. Entonces, pero ahora mismo no se habla de reforma policial. Si hubiese que reformar la policía, ¿qué tú plantearías? Con 3 o 4 cosas se resuelve el problema de la policía. A ver. Primero, un pago digno. Eso es lo primero. Lo primero, pago digno. Pago digno. No menor de $500, como ha anunciado un candidato. Luis Abinader ha dicho que exactamente. Garantiza Pero el sueldo eso mínimo. es en un inicio. Lo ideal es $1,000 Ok. para que la canasta familiar quede incluida. Si un policía no tiene la canasta familiar, no se le puede exigir 100% que esté dedicado a cumplir con su rol de proteger vidas y propiedades y garantizar el libre ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos. Eso está claro. Así es. Lo segundo es un trato humano, donde el policía se trate como un ser humano y que se le revista de derechos dentro de lo que manda la Constitución y sus derechos constitucionales y derechos humanos universales. Tercero, una depuración estricta del cuerpo policial, militar, de jueces, de fiscales. Porque no puedo decir la policía sola, porque si los jueces y los fiscales están contaminados, la policía no podrá hacer nada. Claro. Hay que depurar y transparentar el sistema de justicia completo. Sí, porque la policía es un instrumento. Es un elemento, Claro. quizás la pata más importante, porque es el brazo fuerte de la justicia. Correcto. Pero está subordinada a ella. Claro. Y eso la hace débil. Ok. Y cuarto es establecer el respeto a la carrera, al escalafón y al reconocimiento del mérito dentro de la carrera, para que cada quien esté por su capacidad profesional en el puesto y no por amiguismo, llevadura y corrupción. Tú tienes un proyecto elaborado Claro, al respecto. sí, lo Ok. tengo. Aquí Se está. tú lo has presentado, míralo ahí, lo has presentado a los diferentes candidatos que están... todo el mundo. A todo el mundo. Incluso a Danilo se lo he entregado. Ok. Tú ibas a leer algo, me dijiste que querías leer algo. Sí. Vamos a ver, resumidamente, por supuesto. No, pues algo breve. A ver, dime, ¿qué es lo que tú quieres para que leer? la gente sepa, miren, la ley orgánica de la policía, que no está vigente, pero la 96-104 tiene lo mismo, que es la que debería estar vigente. Dice lo siguiente en las funciones de un policía. Mire, funciones de un policía, y está. Ok. Artículo 13. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional tiene las siguientes funciones: preservar la vida, la integridad física y moral de las personas,
proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de la persona mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana o la seguridad humana y pública, prevenir crímenes y delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección del Ministerio Público, velar por el fiel y efectivo cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, sentencias, resoluciones y demás disposiciones. Ahí está claro lo que es la policía en sus funciones. Y la ley de régimen electoral dice lo siguiente a propósito de las protestas. Artículo 288, aplicación del 289, Procuraduría Especializada. Se crea la Procuraduría Especializada para investigar y perseguir de los crímenes y delitos electorales señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según la disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11. Eso está vacante y no existe. Por eso está pasando lo que está pasando con las elecciones en la República Dominicana. Crímenes y delitos cometidos en ocasión de las elecciones. Ellos deberían incluso regular el fiscal electoral y fiscalizar la policía militar electoral para evitar que sea parcializada. Porque ellos deben encargarse de la transparencia y del orden de unas elecciones. Pero como son serviles al poder político y al gobierno, entonces no cumplen con ese rol y pasan toda esta tramposería y toda esta bellaquería que pasan. Después que tú saliste de la policía, ¿algún gobierno te ha llamado para, qué sé yo, ponerte a trabajar como consultor, asesor? ¿No has tenido... Algunos jefes sí me han llamado. Ya. Pero lo hacen con temor y con miedo. Ya, ok. No lo hacen... Yo incluso a algunos le he llegado a decir, pero háblese con el presidente, pídale permiso para que esto sea en un trabajo profesional, institucional. No, vamos a dejarlo así, ni de tanto. Yo sé, eso no me gusta. Ya. No se ve muy bien. Pero ningún presidente de la República te ha llamado nunca para decirte, mira, Juan Tomás, yo quiero que tú... Debo decir que hay un candidato que sí me ha llamado. Yo me he reunido con Luis, debo decirlo. ¿Te has reunido con él? Sí, y él le ha interesado mi propuesta y esto. Correcto. Bueno, tú has participado en muchos movimientos sociales, en muchas coyunturas desde que tú saliste de la policía. No solamente el gremialismo policial es lo que tú has hecho, tú has estado... Lucha contra la corrupción más que el gremialismo policial. Háblanos en qué acciones tú te has comprometido en estos años. Bueno, mire, la fundación del Grupo Cívico Ciudadano contra la Corrupción C3, su tarea específica fue dar la voz de alerta a la sociedad de que sin el control de la corrupción o poner un destierro a la corrupción es difícil que avance en los países. Porque la corrupción es lo que contamina el sistema de justicia e impide que se haga régimen de consecuencias y sanciones a los violadores de la ley, al criminal, al corrupto. Entonces, si uno ataca eso y lo devela, como hicimos nosotros, nos querellamos contra Otoniel Bonilla, contra Leonel Fernández, contra Víctor Díaz Rúa, contra Félix Bautista, contra Reinaldo Párez Pérez, contra Abel Atahualpa, el alcalde de Santiago, por el manejo inadecuado de los fondos públicos en el cofrecito y el barrilito del Congreso. Y esas fueron querellas formales, con prueba, con documentos, y todas fueron archivadas y dejadas de lado porque la justicia no funciona. Entonces, yo creo que la tarea principal de esa juventud que se ha indignado ahora y que ha despertado, a los quienes quiero felicitar y me llena de orgullo estar con ellos y apoyarlos en la Plaza de la Bandera y en cualquier otro lugar que vayan, es que deben enfocarse en organizarse, en reclamar que se le dé aquiescencia a la iniciativa popular legislativa, que no tiene vigencia aquí, al referendo. ¿Para qué? Para que se obligue al Congreso a que haga leyes, conteste con las demandas ciudadanas, porque ellos dejan de lado la representación del pueblo y de la nación. Ya finalmente, ya estamos cerrando la entrevista. Mi única pregunta es, ¿y si a ti te llamaran y te propusieran reengancharte a la policía, qué tú dirías? Que yo le puedo hacer el mismo trabajo sin perder los derechos civiles y políticos, como ministro de Interior, como asesor, como director de DNI, como ministro de las Fuerzas Armadas, que ya pueden ser civiles. Y no puedo mis derechos constitucionales, civiles y políticos, que yo entiendo que están por encima de todas las cosas. Y después de los vejámenes, los atropellos y el ostracismo en que viven las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana, yo no voy a querer meterme de nuevo en esa camisa de fuerza. Quiero decir un mensaje último. A ver.
y es que la Policía Nacional Dominicana es lo que le pagan y es lo que permite la sociedad y la ciudadanía. La sociedad dominicana, esa juventud, tiene que entender que debe buscar de aliado a los servicios de seguridad pública en el país, a la Policía Nacional, y sumarse a ellos y defender ese derecho que ellos tienen a votar, a participar, a defender su dignidad, a obtener una calidad de vida y todos los derechos que están prácticamente excluidos de su... Es un paria el ciudadano dominicano, el policía dominicano no tiene derecho al voto, no tiene derecho a sindicalizarse, no tiene derecho a organizarse, no tiene derecho a la vivienda, a protestar, a llamar a un abogado para que lo defienda, no tiene derecho a nada. Entonces esa policía no es culpable per se de lo que ella hace y para lo que la utilizan. Es culpa del gobierno, de los políticos y de los sectores de poder y los medios de comunicación y la sociedad que no se une a ella para defender y reclamar la policía que necesitamos, que merecemos, democrática, civilizada y avanzada. Muchas gracias, Juan Tomás Taveras, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Juan TH va a lamentar no haber estado aquí cuando vea esta entrevista. Gracias y volvemos ahora para la despedida. Como ya he expresado, una urgencia hizo que Juan tuviera que dejar el programa, ausentarse. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y ahora vamos con los WhatsApps, después de esta excelente comparecencia del general Juan Tomás Taveras. Ahora vamos con lo que dice la gente, lo que la gente pide, lo que la gente expresa, demanda. José Luis Martín desde Santiago nos dice: los constantes casos de accidentes con saldos trágicos convierten el trayecto de 17 kilómetros de la autopista Joaquín Balaguer, que va de Santiago de los Caballeros hasta Navarrete, en la vía más peligrosa de la provincia de Santiago. Muchos accidentes. Deben cerrarla. Bueno, cerrarla tal vez no, sería extremo eso, pero de algún modo, efectivamente, si es así, deben tomar medidas de control en esa carretera, como en todas. Posiblemente este sea uno de los muy pocos países en el mundo donde no hay vigilancia en las carreteras. No, aquí todo el mundo anda a 100 y pico alto de velocidad en las carreteras. Usted no ve patrullas, muy raras veces usted ve alguna autoridad en la carretera que mande a parar. De tal modo que es razonable lo que pide, aunque no la cierren, que extremen la vigilancia, que cumplan con ese deber. Alberto Ramos, desde aquí, desde la capital, dice: un llamado a la ciudadanía a votar todos, a las urnas. Es la manera más inteligente de hacer oposición y de protestar, votando. A votar, dominicanos. Me uno a ese llamado de Alberto Ramos, claro que sí. José Núñez, desde Verón, en la provincia de Altagracia, nos dice: siempre estoy en sintonía junto a mi esposa con Y Finalmente Nosotros y Colombo en Bolero. Muchas gracias, muy amable. Gracias, José. Bien, y así terminamos y mañana nos vemos por acá, de tal modo que pasen buenas noches. Que tengan muy buen día, este 27 de febrero, día de nuestra independencia. Hasta mañana.